Sí, lo que desencadena un poco esta política o estas acciones que el gobierno, distintos gobiernos coordinados, porque está la municipalidad, está prefectura y la policía, por supuesto, están ahí organizándose para traer un poco de control en este espacio que justamente empieza con un accidente bastante grave que hubo a finales de octubre, donde una familia que circulaba en su embarcación es embestida por otra, donde la persona que la conducía tenía 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Es casi Ujú. el triple de lo permitido para circular en esa vía, ¿no? Y ahí aparece nuevamente qué nos pasa y que esto se refleja en cualquier ámbito en el que estemos vinculado con la normativa, con la seguridad. En este caso, pues, la circulación náutica en el río eh, estaba bastante desregulada, siempre ha tenido bastante libertad, no ha estado controlada o visibilizada por una autoridad que uno diga, bueno, me van a venir a controlar o puedo tener una sanción. Y eso evidentemente se refleja en que la práctica se naturaliza, ¿no? El Ujú. consumir alcohol, esta anomia en la que caemos todo el tiempo, boba, para Carlos Nino, que ya lo hemos hablado, de transgredir por transgredir cuando en realidad nos ponemos muy en riesgo, más en este medio, ¿no? Que el agua es un medio que le suma un poco de riesgo, de peligrosidad, y además esto que no hay demarcadas calles en el río, ni claros recorridos circulatorios para los determinado tipo de embarcaciones, y también como en la calle conviven como distintos elementos, ¿no? Podés tener un barco incluso de transporte internacional y podés tener una piragua que va remando una persona sola en el río y todo eso convive en un mismo espacio. Entonces ahí también hay un riesgo inminente que se produce producto del uso de este espacio, de este entorno que es distinto al terrestre, pero que bueno, se condimenta también con algunas variables bastante similares. Claro. Laura, sí, obviamente no sos especialista en la cuestión de náutica, ¿no? Pero sí hay que hacer un paralelismo en torno a la conducción y demás. Es lo que hablamos todos los días viernes, ¿no? El tema de reflejos, reacciones y demás. Hay que trasladarlo rápidamente también a esa conducción de la náutica. Tal cual, es exactamente lo mismo, incluso como decía, acá aparece una variable donde también podemos caer al agua, estar sumergidos, donde hay que tener competencias de saber nadar, de saber cómo actuar en el río ante esa situación, ponernos el chaleco salvavidas, como pasa muchas veces con la moto y el casco. Empieza la misma relación, ¿no? De si entiendo, prevengo y puedo anticiparme que hay cosas que pueden ser peligrosas que me pueden pasar o no, que en este caso, al haber menos controles, al haber menos, digamos, procesos institucionalizados, porque mucha gente conduce también sin tener las licencias para la navegación náutica, que dan cuenta de tener los saberes y las destrezas para poder tomar decisiones circulando en esos tipos de vehículos, bueno, todo eso refleja la misma situación, lo mismo que vemos en la calle, en menor proporción, porque es menor la circulación en el río, pero también nos muestra el mismo panorama y nos confirma también que acá hay un problema cultural que Ujú. tiene que ver con nosotros y con cómo nos relacionamos cuando hacemos algo, ¿no? Si somos responsables, si entendemos los riesgos, si entendemos que va a estar regulado para que la norma sea igual para todos y para que todos podamos estar seguros, o nos gusta esa lógica de hago lo que quiero, con la libertad, total no me va a pasar. Y Claro. bueno, además el río se suma en que en general es un entorno recreativo. Muy pocas personas están circulando en el río por una situación laboral o de pesca o deportiva. Deportiva puede haber más personas, pero en general es recreativo. Entonces siempre hay un consumo de sustancias, hay excesos, hay cansancio. Bueno, tener en cuenta eso porque realmente es una variable que puede llevarnos la vida. Ujú. Hijos del rigor también, ¿no? Hasta que no se dan diversas situaciones, lamentablemente no se toman algunas medidas, una situación muy, pero muy extrema también la que se llegó para finalmente que empiecen estos controles ya hace un par de fines de semanas. Tal cual. Hijos del rigor, de un rigor que tiene que estar como generalizado, porque no sirve a veces por ahí como sirve en otras culturas que haya como espasmódicos controles porque uno ya se siente controlado, dice, bueno, me podría tocar y cambia su actitud. Eso no nos pasa, somos hijos del rigor, rigor.
sea, en Ujú. todas las guarderías náuticas hay que estar haciendo controles de alcoholemia para garantizar que la gente no circule, no maneje embarcaciones alcoholizadas. Y por otro lado también nos molesta un montón el control. Lo que generó esto, lejos de ser, no sé, un alivio a mí, que soy una persona que vea el río, de sentirme más segura, de garantizar que no puedo tener una situación grave ante estas embarcaciones, se genera lo contrario, ¿no? Este malestar, ¿por qué controlan, no? Y ahora que me controlan, ¿y cómo voy a hacer? Si no puedo cambiar mi práctica, si voy, tomo alcohol y después, y por una copita, y bueno, todas las lógicas del malestar que nos genera sentirnos reglados o ordenados por otros, ¿no? Ujú. Laura, lo que tiene que ver con el otro punto que prácticamente no se habló, porque se habló mucho de los controles en el río, en las guarderías y demás, la cuestión recreativa, pero son esos mismos que seguramente dejaron sus autos, por ejemplo, en esa misma guardería y tienen que volver a sus hogares o retomar sus actividades, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí aparece la conexión que tienen, ¿no? Y esto de a veces estar disociados, espacios que en realidad tienen que ver con la misma persona que se está movilizando de un lugar al otro por distintos medios, ¿no? Porque es lo mismo. Ujú. Entonces, todo lo que venga a ordenar o a garantizar que esa persona no esté alcoholizada también va a sumar. De hecho, están colaborando mucho en controles de alcoholemia las que son las fuerzas terrestres con las acuáticas, porque ahí hay algo que tiene que ver también. Siempre se controla bastante en la rambla y en lugares del río, porque bueno, pasa esto. Las personas están consumiendo alcohol, sustancias, porque están en una situación de recreación y se olvidan que el auto está ahí estacionado y después se van a subir. Y pensamos que no nos va a pasar, porque el cuerpo también nos engaña, creemos que estamos bien, que reaccionamos rápidamente ante cualquier cosa que acontezca y no es así. Ya con una milésima de segundo que nos retrasa la reacción el alcohol puede ser fatal para una persona que se cruza delante nuestro. Laura, ¿cuáles son los límites en torno al tema del control de alcoholemia, que fue otra discusión que hubo en las últimas semanas? Prefectura, ¿qué puede, qué no puede, los controles en torno también al tema de las herramientas para llevar adelante estos controles? ¿Cuáles son esos límites y hasta dónde, principalmente el rol de prefectura y el tema de los inspectores? Porque después tenés esta otra cuestión, ¿no? Tenés Rosario, Granadero Baigorria, Villa Honor Galvez, Pueblo Ester, bueno, todas ciudades que están sobre el río Paraná, que tienen guarderías, acceso al río Paraná. ¿Y cuáles son esos límites, prefectura, inspectores y demás, al momento de realizar estos controles? Y no, en realidad la fuerza que controla en el espacio náutico es prefectura, por lo tanto tiene prioridad a la hora de hacer estos controles, pero también lo cierto es que se hacen acuerdos y convenios con fuerzas locales que uno les da el poder, siendo prefectura, puede cedérselo a inspectores locales de cualquiera de esas ciudades y decir, bueno, ustedes controlan en este espacio esto y hacer acuerdos donde el otro puede y se habilita. Lo mismo pasa en materia de seguridad vial. La Agencia Provincial de Seguridad Vial es la responsable del control en el territorio, pero tiene convenios con todas las localidades. Las Ujú. localidades hacen multas y ponen radares en rutas que son provinciales porque es necesario, porque quien está en el territorio son ellos. Así que esos convenios existen desde ya y se genera una fuerza colaborativa y el instrumento que mide es el mismo que mide la alcoholemia en un auto particular o en el terrestre. Son realmente elementos de avanzada que están calibrados y regulados por el INTI y que el primero en general ahora lo que se utiliza es un barómetro que capta, digamos, más fácilmente si hay alcohol en el ambiente, en ese aire que ingresa, entonces ni siquiera hace falta una pipeta, se sopla y da positivo o negativo Ujú. y si se da positivo se produce después, se realiza el control de alcoholemia más minucioso que ahí da la graduación alcohólica, que también lo permitido es hasta 0,5, como todavía rigen las rutas provinciales de Santa Fe, porque todavía estamos en discusión con la alcoholemia cero, que es una de las propuestas que se está discutiendo en la fuerza legislativa. Bien, bueno, son jornadas, ¿no? Semanas, bueno, hoy una jornada de alta temperatura, pero son estos 6, 7, 8 fines de semana que van a estar muy, pero muy movidos. Digo, apunto al fin de semana porque es cuando mayor actividad hay y también tratás de
relajar, aflojar un poquito y se dan estos incentivos al consumo de alcohol y demás, pero no dimensionamos el entorno, así que es para estar muy pero muy atentos. Y el otro de los puntos es las reglas claras también, ¿no? Por esto te consultaba esto de prefecturas, inspectores y demás, cómo es la situación, tener una regla, porque después está esa discusión, ¿no? Del que maneja en el río, baja en las guarderías y demás, pero bueno, son esos fines de semana que lamentablemente hay que estar muy pero muy atentos. Sí, tener presente también que no estamos hablando de excesos de control o de abusos, porque el faro moral lo tenemos con las víctimas que todos los años en nuestro amado, precioso río y entorno terminamos lamentando más de 4 o 5 fallecidos por estas situaciones. Entonces también tenemos que entender que acá eso no nos lo podemos permitir. O sea, tenemos que estar seguros, y manejando una embarcación alcoholizada a una persona genera mucho riesgo para el entorno. Laura, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y seguimos el viernes que viene. Será hasta el próximo día viernes. Muy pero muy buenos días. Pasaba Laura Lobo, especialista en seguridad vial. AM